Muy buenos días a todos. Se va a presentar un tema muy interesante que está, digamos, siendo usada esta droga cada vez más en las unidades neonatales. Eh, eh, Así que le pedimos al doctor Felipe Santelice y al doctor Alian Aranda que nos presente el uso de la vasopresina en el shock refractario. Van a hablar el doctor Aranda, principios como fisiopatológicos que justifiquen el uso de este fármaco, todos los farmacológicos asociados y las evidencias recientes. Y el doctor Santelice va a presentar acerca de más bien del manejo clínico específico. Les quiero presentar en primer lugar al doctor Alian Aranda. Él es neonatólogo. Él estudió medicina en la Universidad de Santiago de Chile y hizo la beca de 4 años de neonatología en la Pontificia Universidad Católica y trabaja actualmente como neonatólogo a tiempo completo en el Hospital de la Florida. El doctor Aranda ha desarrollado ciertos tópicos dentro de la neonatología, como es la investigación, la medicina basada en evidencia. Ha hecho varios diplomados al respecto, también en el tema infectológico. Tiene diplomado de infectología neonatal y también su foco ha sido el POCUS, o sea, las ecografías al pie del paciente, que ha tenido formaciones en Canadá. Así que está bien actualizado respecto al uso de este fármaco. Ya no es tan nuevo, pero sí que se está introduciendo fuertemente en nuestra práctica diaria. Ahora la doctora Toso va a presentar al doctor Felipe Santelices, que es su jefa, así que lo conoce bien. Sí, aquí somos todos, yo soy su jefa de servicio por si acaso, pero en la universidad tenemos jefe de servicio y jefe de departamento, así que hay muchos jefes. Él también es jefe de algo y bueno, el doctor Santelice es profesor clínico asistente en la Universidad Católica. Él, bueno, es médico por la Universidad de Santiago, pediatra por la Universidad de Chile en su sede, el Calvo Maquena, hizo su beca de especialidad en neonatología acá en la Católica y además tiene un fellowship de hemodinamia neonatal en el SickKids de Toronto y un fellowship de investigación a cargo del doctor Nori. Él trabaja principalmente en la parte de investigación, es nuestro coordinador de investigación y ahí es mi jefe en investigación acá en la Católica. Y bueno, pero su rol preponderante es en el manejo hemodinámico de los recién nacidos, con una trayectoria importante en la formación de neonatólogos en ecografía y en evaluación hemodinámica, porque no es solo la ecografía, eso es lo interesante de esta disciplina. Así que es como ahora verlo, entender bien lo que le está pasando a los pacientes y no solamente ver los signos vitales y hacer un plan. Así que y bueno, y tiene investigación en vasopresina, así que para nosotros es autoridad en ese sentido. Así que damos paso a la presentación. Muchas gracias. Adelante, Alian. Si Ya, puedes subir tu presentación, eso. ya presentado el tema, vamos a dar los objetivos de mi presentación, que es revisar la evidencia actual y fisiopatología de vasopresina en los recién nacidos con shock refractario e hipertensión pulmonar persistente, describir las indicaciones, las contraindicaciones y los aspectos prácticos de su uso y discutir recomendaciones para la monitorización y el manejo seguro de esta terapia. Aquí les presento mi hoja de ruta para que la vean. Y con esto damos paso al caso clínico, que se trata de un recién nacido de 38 semanas, un embarazo controlado con antecedentes de síndrome hipertensivo del embarazo, que tuvo una consulta de urgencia por metrorragia, que derivó finalmente en una cesárea de urgencias por una bradicardia fetal. El recién nacido nació en malas condiciones, un AMCAR 125 con requerimiento de reanimación avanzada, con un gas de cordón alterado, con un pH 6,9 y exceso de base menos 16, que finalmente ingresó a hipotermia porque evolucionó con una encefalopatía hipoxia grado 2. Con esto, el paciente evolucionó con un deterioro respiratorio a las 24 horas de vida, requiriendo fluido de 80%, una presión media de vida era de 12 en bajo,
con oligonuria, una cirrosis metabólica que no se estaba recuperando, un pH 7,1, exceso de base -10, y un láctico que aquí lo describo en milimol porque es como lo que se describe en los estudios en general, en 7 milimol por litro. Y la ecocardiografía neonatal dirigida que se hizo en el momento, lo que se demostraba era una hipertensión pulmonar sistémica a suprasistémica, y eso se evaluó con un jet de insuficiencia tricuspidia que estimaba una presión de arteria pulmonar de alrededor de 58 más 5, que eso era suprasistémica sistémica porque la arterial sistólica de ese momento era de 60. Un ductus que tenía un chan 50% de izquierda a derecha, que ya menos del 60% es predominante de derecha a izquierda, que habla de hipertensión pulmonar. Y además tenía una disfunción biventricular con un TAPSE de ventrículo derecho de 4 milímetros, al igual que un FAC de 20%, que ahí deberían ser el TAPSE 8 milímetros y el FAC más de 30%. Y del ventrículo izquierdo también había una disfunción con una fracción de eyección de 30%, que deberíamos estar alrededor del 55% para normalidad. ¿Qué se hizo? Se manejó con milrinona para vasodilatación del territorio pulmonar con 0,3 gamas por kilo minuto, y epinefrina como inotrópico para la disfunción biventricular con 0,05 gamas por kilo minuto. Evolucionó con una respuesta no adecuada, empezó con una hipotensión sistodiastólica, lo más probable dado por la acidosis metabólica, por la hipoxia, y además porque la milrinona, además de vasodilatación pulmonar, también provoca vasodilatación sistémica. Con unas presiones de 40-25 que son bajo el percentil 5, mantuvo la acidosis metabólica, tuvo un discreto descenso de FiO2 a 70%, pero la presión media de vida se mantuvo igual. Y el laico mantenía una hipertensión pulmonar sistémica, y lo bueno es que mejoró la función del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección del 50%. Con esto, intervención se hizo? Se aumentó la epinefrina hasta 0,12 gamas por kilo minuto para lograr con más de 0,1 gamas por kilo minuto un efecto vasopresor. Se agregó hidrocortisona también y se dieron 2 bolos de suero fisiológico, lo que no tuvo una respuesta en la hipotensión y mantuvo la alteración hemodinámica. Entonces, la pregunta es la siguiente respecto a esto. ¿Cuál sería la siguiente intervención? ¿Agregar un segundo catecolaminérgico, dopamina, norepinefrina, o evaluar el uso de vasopresina? Con esto, la introducción de la hipertensión pulmonar, que es importante acá, que es una condición crítica, una resistencia vascular pulmonar elevada que va a provocar un cortocircuito de derecha a izquierda, ya sea por el foramen oval o el ductus, que va a llevar a hipoxemia, hipotensión refractaria por la acidosis asociada y la hipoxemia. Y además tenemos que tener en cuenta que hasta el 30% no va a responder a la terapia de BAFO más INO. ¿Ya? Aquí Satian nos describe la fisiopatología de esto, y el objetivo de la vasopresina es el uso en hipertensión pulmonar ya que es más severa, que es el cuadro que se ve acá en el SEC, el de la izquierda, el que está acá. En este sentido, lo que se ve es que hay predominio de las cavidades derechas por la hipertensión pulmonar. Eso va a hacer que el ventrículo izquierdo tenga menos llenado, la precarga disminuya por la hipertensión pulmonar también, y vamos a tener un gasto sistémico disminuido. Y el ductus, lo que va a pasar con esto es que se va a revertir el chant y va a ser de predominio de derecha a izquierda, lo que también va a provocar una hipoxemia sistémica. ¿Ya? Acá la vasopresina puede ser útil, ya que nos va a ayudar a aumentar la resistencia vascular pulmonar sin alterar mucho la resistencia vascular pulmonar. En cambio, ya cuando la hipertensión pulmonar es muy severa y además afecta la función ventricular izquierda, aquí ya la vasopresina no juega un rol tan importante, porque si aumentamos la resistencia vascular sistémica a un ventrículo izquierdo que está disfuncionante, vamos a provocar una sobrecarga del ventrículo izquierdo que está con falla y un shock cardiogénico con un edema pulmonar agudo y todo lo que esto puede conllevar. No, estaba asintomática. Asintomática. Ya, entonces acá, bueno, viendo ese slide de hipertensión pulmonar, aquí un resumen de las drogas vasoactivas en general que pueden ahí, puse las principales que afectan la resistencia vascular sistémica y la pulmonar. Vemos que lo más habitual que usamos es la dopamina, la norepinefrina y la epinefrina.
aumentan la resistencia vascular sistémica, o sea, mejoran la hipotensión y pueden ayudar a mejorar la perfusión sistémica, ya que afectan, bueno, ahí tienen su efecto en los receptores alfa de los vasos, que provocan vasoconstricción, pero también esos receptores están presentes en el territorio vascular pulmonar, entonces también va a tener un aumento de la resistencia vascular pulmonar asociada, que no nos ayuda en este caso. Entonces aquí la dopamina y la norepinefrina tienen ese efecto, y la epinefrina ya cuando está en dosis de más de 0,1 gamma kilo minuto, por lo general también tiene ese efecto alfa agonista. ¿Ya? Y ya un poco más selectivo, la milrinona, que es un vasodilatador pulmonar, que nos va a ayudar a la hipertensión pulmonar, pero también provoca vasodilatación sistémica, lo que nos puede perpetuar la hipotensión. Entonces, el que sería como un poco más selectivo en estos casos es la vasopresina, ya que tiene un efecto en receptores B1 de los vasos, que es el de la vasculatura sistémica, va a aumentar la resistencia vascular sistémica, y el efecto en la resistencia vascular pulmonar va a estar sin mucho efecto. Entonces se va a mantener igual o incluso podría disminuir, pero esto ya es más variable. Entonces su indicación clásica sería hipotensión refractaria con hipertensión pulmonar de forma importante. Entonces, bueno, es importante que este medicamento no tiene un efecto inotrópico. Entonces, si tenemos una disfunción ventricular, es importante que lo tengamos en conjunto con un inotrópico activo. ¿Ya? Y aquí otra de las que es importante destacar de la fisiopatología que nos demuestra Satian bien acá, es que se puede entrar con tantas cosas, pero el resumen es que todas las drogas catecolamínérgicas, dopamina, dobutamina, no tanto, pero epinefrina y norepinefrina, van a actuar en los receptores alfa 1, y que estos van a provocar una vasoconstricción sistémica, mejorando la presión, pero también afectan el territorio pulmonar, provocando una vasoconstricción pulmonar, lo que no nos ayuda en tanto los casos de hipertensión pulmonar. Mientras que la vasopresina es más selectiva, ya que los receptores B1 que están en el territorio sistémico van a provocar vasoconstricción, pero no va a afectar el territorio pulmonar. Y aquí también hay unos efectos teóricos de que podría además generar vasodilatación pulmonar, favoreciendo la liberación de óxido nítrico. Y bueno, también es importante destacar que la vasopresina también actúa a nivel renal, aquí sobre todo en los receptores B2, que esto va a provocar antidiuresis y retención de fluidos, pero esto solamente cuando ya el riñón está perfundiendo. Cuando tenemos un caso grave de shock refractario con oligoanuria, al mejorar la presión con la vasopresina va a mejorar la perfusión renal, y generalmente de la oligoanuria va a empezar a haber diuresis. ¿Ya? Entonces, la vasopresina incrementa la resistencia vascular sistémica, más selectiva que otras drogas vasoactivas, y menor aumento o en menor efecto en la resistencia vascular pulmonar en general. Esto va a mejorar la relación de la presión pulmonar y la presión sistémica, y también puede favorecer la vasodilatación pulmonar indirecta, que es un efecto más teórico. Con esto le voy a pasar algo de evidencia a modo de ver los estudios principales. En este estudio del 2014, que es uno de los primeros que se ocupó vasopresina como terapia de rescate para la hipertensión pulmonar refractaria, que fueron casos, serie de casos de Toronto, que un N de 10, recién nacidos de término generalmente, de 38,8 más o menos 1,7 semanas, un peso alrededor de los 3 kilos más o menos que 600 gramos, y todos estaban cursando con hipertensión pulmonar refractaria. Hicieron evaluación a las 6, a las 24, 48 y 72 horas después del inicio de la vasopresina, y la mayoría, o sea, todos los pacientes estaban con óxido nítrico ya con una mediana de 15 horas antes de iniciar la vasopresina. Y la dosis de vasopresina, que es una dosis que se ocupa generalmente en la mayoría de los estudios, que va desde los 0,0002 más o menos 0,0002 unidades por kilo minuto, con un máximo de 0,0012 unidades por kilo minuto. Y la duración promedio, que es lo que en general se usa en vasopresina, que es de duración corta, en este estudio fue de 49 horas, más o menos 13 a 95 horas. Y lo que vieron que fue de forma importante, disminuyó el índice de oxigenación de 35,6 a 22,4 en las primeras 6 horas, y siguió disminuyendo después a las 24 y a las 72 horas de forma significativa,
E incluso también mejoró en el grupo que no tenía milrinona asociado. También ahí se vio un efecto significativo. La presión de la arteria pulmonar bajó de los 70 miligramos de mercurio, que era suprasistémica en su momento, a las 48 horas ya estaba en 41. Y hay un score de vasoactivo inotrópico que se ocupa en la mayoría de los estudios que hablan de vasopresina, que aquí bajó de 22,1 a 6,6 a las 72 horas. Y como para que se entienda un poco este score, aquí lo dejé puesto. Es un score que se calcula viendo la dosis de todos los catecolinérgicos y también incluido la vasopresina y se le asigna un score, o sea, un puntaje. Y aquí hay, bueno, hay disponible en internet calculadoras y como para que vieran qué significa que tengo un score de 22, sería equivalente a tener epinefrina a 0,12 gamas por kilo minuto, junto con norepinefrina a 0,1 gama por kilo minuto, da un score de 22. Y la disminución que aquí se ve de 6,6 sería como acá de 7, sería de epinefrina 0,02 gamma kilo minuto, norepinefrina 0,02 gamma kilo minuto, con vasopresina en 0,3 miliunidades o 0,0003 unidades por kilo minuto. O sea, una disminución importante. La diuresis también se vio que aumentó de 0,8 basal a 2,5 ml por kilo hora a las 24 horas. Y también el láctico bajó, que como les comenté, todos lo describen en milimol en los estudios. También fue importante. En este estudio no describen hiponatremia significativa y la supervivencia fue de un 60%, ya que estos pacientes, como se menciona en el estudio, eran de una terapia de rescate. Entonces ya tenían una gravedad basal alta. Y un comentario de medicina basada en la evidencia, que esta fue una serie de casos sin grupo control. Hubo una mejoría significativa del óxido o sea, en el índice de oxigenación, mejoró la presión arterial, la diuresis y el láctico. Y eso sí es limitado por el N, que es bajo, y también es que un diseño retrospectivo. Avanzando, tenemos que en el 2017, aquí el estudio de NI que se hizo en Estados Unidos, fue también un estudio para evaluar el uso de vasopresina en los pacientes con hipotensión en neonatología. Y fue un estudio retrospectivo de un centro con un N de 33. Aquí ya se incluyeron recién nacidos de pretérmino, que fue la mayoría del estudio, fueron 20, con 13 recién nacidos de término y una edad gestacional de 30 más o menos 6 semanas, con un peso alrededor de 1500 más o menos 1000 gramos, por lo que se ve ahí aproximado. Los criterios de inclusión fue hipotensión refractaria a líquidos y vasopresores convencionales. Y la dosis de vasopresina la dosis de inicio fue similar a la del estudio anterior, pero el máximo fue mucho más bajo que el de 0,0003 unidades por kilo minuto, que no es generalmente se llega a ocupar un poco más. Y la duración promedio también fue más corta de lo general, 37 horas. Y vieron que aumentó la presión arterial media de forma significativa también, aquí de 29 más o menos 7 a 43 más o menos 10, de forma significativa. Bajaron los requerimientos que aquí habían estado con dopamina y norepinefrina, lo pudieron bajar esos drogas vasoactivas. Aumentó la diuresis y la creatinina, pero no informaron los valores. Y el sodio sí hubo un descenso que fue leve de 135 a 131 miliequivalentes por litro, de forma significativa. No reportaron hiponatremia severa y la supervivencia también fue baja en este caso porque también eran pacientes de un basal grave. Em, los efectos adversos, sí, aquí describen un caso de necrosis intestinal que corresponde al 3%, que posiblemente fue relacionado al uso de vasopresina y concluyeron que aumentó la presión arterial media y mejoró la función renal en recién nacidos con hipertensión pulmonar refractaria. Comentario de MBE, el diseño retrospectivo sin grupo control y también se limita la generalización por la muestra pequeña. Aquí este estudio también lo quise mostrar, que este es del 2017, que aquí evaluaron es una revisión sistemática que evaluó el rol de la vasopresina y la terlipresina en el shock refractario comparada con terapia convencional. Eso sí, esta era una población pediátrica y neonatal. Aquí juntaron 8 estudios con un N de 224, 3 RCT y 5 fueron prospectivos, que fue tomado de estudios de Estados Unidos, de Canadá y de India. La población, como les comenté, neonatal más pediátrica, predominio pediátrica, con shock refractario y compararon el uso de la vasopresina terlipresina. Y vieron que la PAMA aumentaba el 12,34 milímetros de mercurio, con un intervalo de confianza de 6 a 18 aproximadamente, que fue de forma significativa. La frecuencia cardíaca también bajó de menos 12,25
con el intervalo de confianza que se ve ahí. Y el score de vasoactivos también disminuyó de forma importante. La mortalidad sí, no hubo diferencias. El intervalo de confianza pasaba por el 1 y un RR de 1,19, pero una mortalidad del 49%, ya que generalmente el basal de estos pacientes es grave. Y el de eventos adversos reportan que la isquemia periférica tenía un riesgo relativo de 1,48, pero que no fue significativo y lo reportaron en un 16%. Se concluye que la vasopresina y la terlipresina es efectiva en la estabilización fisiológica, pero no reduce la mortalidad y hay que tener precaución con la isquemia periférica. Y el comentario MB es que la muestra fue moderada, sí muy heterogéneo la población del estudio, predominantemente fue pediátrico y hay que tener precaución al extrapolar a recién nacidos. Y lo más probable es que por el tamaño de la muestra no vieron cambios en la mortalidad. En el 2021, Budniok, aquí también de Canadá, presentó el efecto de la vasopresina en la hemodinamia sistémica y pulmonar de los recién nacidos. El grupo aquí fue mayoritariamente, o sea, fue de prematuros, un N26 con una edad gestacional de 24 a 29 semanas, con un peso de 800 gramos, el 615 a 1274, y la edad en que se empezó a ocupar la vasopresina fue de los 4 a los 25 días. Y aquí sí ocuparon fue otra también la indicación que se incluyó, que el diagnóstico al momento de que usaron la vasopresina fue de shock séptico con un 48%, hipertensión pulmonar un 33% y enterocolitis un 15%. La indicación clínica con estos diagnósticos fue en la mayoría cuando tenían hipotensión aislada, que era refractaria, 72%, hipoxemia en un 3% y ambas con 24%. La dosis y duración de la vasopresina fue similar a los estudios que les había comentado. El inicio fue 0,0003 unidades kilominuto, con un máximo de 0,0006 unidades por kilominuto, y el tiempo también fue acotado de 37 horas, con una dispersión de 21 a 69 horas. Vieron que aumentó la presión arterial de forma significativa, la PAM la mejora de 28 a 39, y, al igual que la sistólica y la diastólica, bajó el score vasoactivo de forma significativa también. Tuvieron mejores metabólicas que las comentaron, como que aumentó el pH, bajó el láctico y el exceso de base también disminuyó. Y en cuanto a la oxigenación y ventilación no fue tan importante, la FIO2 tampoco estaba tan alta, ahí reportan que hubo una disminución del 39-33%, la presión media de vía aérea estuvo igual y la dirección aumentó, pero no fue significativo. Y aquí en seguridad sí describen ya que hubo una hiponatema en el 64% de los pacientes, siendo esta severa en un 33%, pero no reportaron al menos necrosis ni isquemia asociada. La mortalidad fue de 15% y solo uno lo asociaron a un episodio de hipotensión que siguió siendo refractaria. Y la conclusión es que la vasopresina mejoró la presión arterial, el metabolismo y la oxigenación en shock refractario. Y este estudio fue importante porque fue retrospectiva sin grupo control, la muestra moderada y los resultados fueron relevantes porque eran en recién nacidos pretérmino. Entonces no aportaban que puede ser más, tener más riesgo de hiponatremia en este grupo. En este estudio del 2024 de SAC, también evaluaron el uso de vasopresina como terapia de rescate, ya con un poco más específico en la indicación, en hipoxia refractaria e hipotensión sistémica refractaria en pacientes con hipertensión pulmonar severa persistente. Fue un estudio prospectivo de India y también importante porque no contaban con ECMO de rescate. Entonces fue un estudio que nos aportó un poco más de información al respecto. El N fue de 32, que la mayoría de estos son N bajo, y los criterios de inclusión sí fueron mucho más específicos, con un índice de oxigenación de mayor o igual a 25, al menos más de 4 horas, con bafo más nítrico a 20 partes por millón, y una presión arterial media que era menor a la indicada por la edad gestacional, pese al uso de catecolaminas. La duración y dosis de la vasopresina fue similar a los restos de los estudios. Aquí un poco más de días, 95 horas y más o menos 38 horas. El índice de oxigenación a las 72 horas ya había bajado de 33,4 a 9,4. Y el efecto ya se había empezado a ver de las 6 horas. La PAM también aumentó de 40 a 47,2 a las 72 horas y ya el efecto también empezaba a ser importante desde la hora 1.
El score de vasoactivos también bajó de forma importante. El láctico también bajó de forma importante, de forma significativa, todos desde las 12, al menos de inicio precoz. Y la seguridad es que no vieron enterocolitis necrotizante ni hiponatremia severa. 5 tuvieron cianosis distal reversible y no observaron isquemia. Y la mortalidad fue de un 6,2%, que fue algo relevante para la gravedad de los pacientes. Y los que fallecieron fueron ambos con asfixia y disfunción miocárdica, que aquí la vasopresina puede que, o sea, lo más probable es que no ayude mucho si aumentamos la resistencia vascular pulmonar a un ventrículo izquierdo que no está con función adecuada. La conclusión es que la vasopresina fue eficaz en la hipertensión pulmonar severa con hipoxia e hipotensión refractaria, y este fue un estudio prospectivo que no tuvo grupo control, pero la muestra fue homogénea, los resultados fueron objetivos, también los criterios de inclusión también fueron más claros, y la aplicabilidad de este estudio nos permite ver que se puede usar en centros sin ECMO. Ya este otro estudio del WELET del 2024 también, que habla de la vasopresina similar en pacientes con hipertensión pulmonar refractaria. Aquí fue un centro con un N de 25, que tenían 14 recién nacidos de término y 11 de pretérmino. Los criterios de inclusión también un poco más específicos: hipertensión refractaria, hipertensión pulmonar refractaria, anítrico, menos de 30 días de vida y uso de vasopresina al menos de 1 hora para considerarlos en los registros. Y la dosis y duración fue similar también a los estudios previos. También vieron que bajó el índice de oxigenación de forma significativa, disminuyó la FiO2, aumentó la presión arterial de oxígeno, y la PAM también aumentó de forma significativa, al igual que la sistólica y la diastólica. ¿Ya? Otros efectos clínicos: el láctico también disminuyó y la diuresis también aumentó, pero lo reportan como no significativo. Y la seguridad acá es importante, que ya aquí hablan de que hay una hiponatremia en un 68% de los pacientes, con un sodio que es bastante bajo, de 128,8 más o menos 6,7. 3 pacientes tuvieron enterocolitis necrotizante, posiblemente atribuido a vasopresina, con un 12%, y también una perforación que corresponde al 4%, que también posiblemente lo atribuyeron al vasopresina. La mortalidad fue de un 36%, no tuvieron ECMO, y la mortalidad no fue atribuible directamente al uso de vasopresina. Entonces, la conclusión acá es que la vasopresina mejoró la oxigenación y hemodinámica en recién nacidos con hipertensión pulmonar refractaria. El comentario MBE, que es retrospectivo, sin grupo control, fueron resultados consistentes, pero el tamaño es limitado y ya se están requiriendo ensayos clínicos randomizados del tema. Y este último estudio que les voy a mostrar es del grupo de Patel de Estados Unidos, que querían evaluar la hiponatremia inducida por la vasopresina en recién nacidos en unidades intensivas. El N fue de 20, la edad gestacional promedio fue de 31 más o menos 6 semanas, el peso fue de 1650, más o menos 1050 gramos, o sea, generalmente fueron prematuros, y el objetivo fue evaluar la incidencia de hiponatremia inducida por vasopresina. La dosis fue similar a los estudios anteriores cuando se ocuparon en estos pacientes, y aquí reportan que la hiponatremia tuvo una incidencia de un 100%. El inicio fue de 135,9, más o menos 3,6 al momento de partir vasopresina, un basal un poco bajo ya, y llegaron hasta el punto más bajo de 124,6, más o menos 6,3, o sea, una hiponatremia bastante severa. Lo bueno es que tuvo una recuperación tras la suspensión del medicamento. Y la hiponatremia severa finalmente tuvo una incidencia de un 70%, con sodios de menos de 130, y también describen que un 30% de todos los pacientes tuvo síntomas clínicos leves asociados. ¿Cómo se manejó? Bueno, se suspendió la vasopresina y se agregó sodio intravenoso, que logró una recuperación y no describen secuelas neurológicas al momento del estudio. Y otro efecto es que no hubo necrosis ni distal ni enterocolitis, y tampoco hubo mortalidad atribuible a vasopresina, así que también eso fue algo bueno. Y la conclusión es que la vasopresina se asocia frecuentemente a hiponatremia significativa, aunque es reversible.
Este también fue una serie de retrospectiva pequeña con resultados relevantes para la seguridad farmacológica de este medicamento. ¿Ya? Entonces, más o menos esto fue un resumen de todos los estudios del efecto clínico esperado, eh, sin mayor estadística, solamente con juntar lo que mostraban los estudios, que la PAN puede llegar a aumentar de 6 a 15 mmHg en las primeras 1 a 6 horas, y el efecto máximo va a ser de las 24 hasta las 72 horas incluso. Vamos a tener una reducción del índice de oxigenación de alrededor de menos 15 a menos 24 puntos a las 6 a 12 horas, con un máximo efecto entre 12 a 72. Y la FiO2 va a disminuir alrededor de un 40% y la PaO2 va a aumentar alrededor de un 10 a 15. El score vasoactivo va a tener una reducción de alrededor de 5 a 34 puntos desde las 6 horas, con el efecto máximo a las 72 horas. El láctico también va a haber una reducción de 1 a 6 milimol desde las 6 a las 12 horas, con un máximo efecto a las 24 horas. Y también vamos a tener un aumento de la diuresis, que va a ser un incremento leve a moderado, de 1,5 a 2 ml por kilo hora a las 24 a 48 horas. ¿Ya? Y los efectos adversos, la hiponatremia, describen según los estudios algunos 64 y otros hasta 100%, con un sodio que va alrededor de los 125 a 130, y generalmente se va a presentar entre las 24 y 48 horas y va a ser peor en los recién nacidos pretérmino. La isquemia periférica, incidencia baja del menos del 10%, son eventos que son reversibles y generalmente son en las primeras 24 a 48 horas. La isquemia esplácnica y hepática la escriben en casos aislados del menos del 5%, pero la mayoría va a ser en recién nacidos pretérmino y de 48 a 72 horas. Y al igual que la perforación intestinal y NANEC, alrededor de un 4 a un 12% a partir de las 48 horas, y generalmente en recién nacidos pretérminos extremos. ¿Ya? Entonces, nosotros acá ocupamos, decidimos hacer unos criterios específicos de inicio. Aquí les voy a ejemplificar lo que estamos ocupando acá. Lo estamos ocupando desde hace poco, así que tampoco tienen tanta experiencia, pero tenemos la hipotensión refractaria sin respuesta a manejo habitual, que es lo que se ve en los estudios en general, con una presión arterial media o diastólica del menos del percentil 5 por la tabla típica de presión arterial de subgrupo por edad gestacional y por días. Sin respuesta a catecolinérgicos, usando dos, por ejemplo, epinefrina más norepinefrina o dopamina más epinefrina, o uno en dosis alta, por ejemplo, epi o norepi más de 0,1 gamma kilo minuto, junto con hidrocortisona al menos 1 miligramo por kilo cada 8 horas y expansión de volumen adecuada, que generalmente lo dejamos como 2 bolos de suero fisiológico. Con una hipoxia refractaria, que es un índice de oxigenación más de 20, y manejo ventilatorio óptimo, que ahí va a depender de cada centro, y también el uso de nítrico u otros vasodilatores pulmonares sin respuesta adecuada. Aquí puse IO porque acá no tenemos el óxido nítrico de disponibilidad tan inmediata. Entonces, generalmente partimos con un vasodilatador pulmonar endovenoso y después agregamos el óxido nítrico. Entonces, también y yo creo que también le pasa a algunos otros centros del país que no tienen el nítrico de forma tan rápida. ¿Ya? Y al menos una ecocardiografía neonatal compatible, que se vea que tengamos una hipertensión pulmonar, que tenga al menos alguno de los signos clásicos de hipertensión pulmonar, con un chan ductal de derecha a izquierda, una presión sistémica a suprasistémica evaluada por jet de insuficiencia tricuspidea, un septum que se vea aplanado o que esté bombando hacia el ventrículo izquierdo, y una aceleración del flujo de la arteria pulmonar que sea alto. Y también es importante descartar que no tenga una disfunción severa del ventrículo izquierdo, porque ahí ya no sería más una contraindicación. Y en los recién nacidos pretérminos extremos se va a ver de forma excepcional y caso a caso por el riesgo de que tienen de mayor hiponatremia y de mayor isquemia esplácnica. Y las contraindicaciones, una cardiopatia congénita, lo más probable es que no hablamos, haber indicado vasopresina, sobre todo si depende del chan de derecha a izquierda, una disfunción ventricular izquierda primaria severa, como les comenté, porque puede provocar un shock cardiogénico por aumento de la resistencia vascular sistémica, una hiponatremia severa de menos de 125 mg por litro, y un riesgo o evidencia de isquemia periférica, esplácnica o hepática que puede ser más relativa. Y hay una sospecha de sepsis con insuficiencia suprarrenal no tratada u otras causas de shock que sean reversibles de las típicas.
Ya aquí, ya siguiendo con los aspectos más prácticos, la dosis inicial que se recomienda en algunas guías internacionales son de 0,0003 unidades por kilo minuto y el ajuste lo recomiendan alrededor de 0,0002 a 3 cada 15 a 60 minutos y un máximo de 0,0012 unidades por kilo minuto. ¿Por qué este corte? Porque ahí es cuando se presentan más efectos adversos vasoconstrictores y mayor hiponatremia. Y la duración promedio en general va a ser de alrededor de 80 horas. Y la idea es que cuando ya se estabilice el paciente, empezar con el buen inactivo. Y acá una diapositiva también de dosificación y preparación, que también es importante. La ampolla de vasopresina viene en 20 unidades por 1 ml. La concentración de la VIC generalmente va a ser de 0,001 a 0,002 unidades por kilo minuto. Se diluye en suero fisiológico o suero glucosado. Y aquí está la fórmula para obtener las unidades por kilo, o sea, la unidad total de la infusión para preparar la bomba, para dejar indicada la bomba de infusión continua. ¿Ya? Y para ver el efecto realmente de lo que está haciendo la vasopresina es importante una monitorización estricta. Lo ideal es que tengamos una presión arterial invasiva continua, una diuresis que asegure al menos un mínimo de 1 ml por kilo hora, un sodio sérico que lo recomiendan tomar cada 6 horas incluso, ya que tenemos un riesgo frecuente de hiponatremia, los gases arteriales y lácticos para ver si estamos mejorando cada 6-8 horas, una ecocardio neonatal dirigida seriada para ver la función ventricular y la hipertensión pulmonar, y también sería bueno incorporar el score vasoactivo, ya que es lo que se está ocupando también pueden ayudar también como para hacer estudios. ¿Ya? Y el winning acá es importante, tiene que ser un descenso activo, pero lento, porque tiene, a diferencia de los otros vasopresores, tiene la vía media un poco más larga, de 10 a 20 minutos, algunos lo recomiendan cada 2 a 3 horas, y la duración, ojo, cuando ya tiene más de 70 horas puede haber una poliuria tras la suspensión, porque se va a disminuir el efecto antidiurético en el riñón. Y también recomiendan evitar la suspensión simultánea con el óxido nítrico, ya que es mejor bajar la vasopresina si tenemos una FiO2 alta, pero una presión arterial estable, y dejar el nítrico igual, y después bajar el nítrico si tenemos una presión arterial límite, pero una FiO2 menos del 50%. Lo importante es no quedarse pegado porque sí o sí vamos a tener ahí efectos renales, hiponatremia y todo lo que les comenté anteriormente. Los costos acá, la actualización del Senabas, que la revisé en mayo del 2025, hablan que la ampolla es de 26.400 pesos el valor. Tenemos que la duración promedio aproximada de alrededor de 3 días, entonces estamos hablando de un costo de tratamiento completo de alrededor de 80.000 pesos por paciente, que no es algo disparatado considerando la gravedad del paciente, para que lo tengan en cuenta. Y aquí, continuando con el caso clínico, se inició la vasopresina hasta 0,008 unidades por kilo minuto, y ya a las 2 horas de haber iniciado, mejoró la presión arterial a niveles adecuados. Ya teníamos mucho mejor la acidosis metabólica, comenzó con una diuresis de 2 ml por kilo hora, el láctico bajó a niveles casi normales, y la eco se observaba una resistencia vascular pulmonar que había bajado ya a mitad sistémica, y un ducto que tenía un chan de 80% de que iba predominio izquierda a derecha. Además, se pudo bajar la epinefrina a las 6 horas a 0,05 gamas por kilo minuto. La FiO2 también se pudo bajar en las primeras 6 horas hasta 30% incluso. Y se suspendió la vasopresina de forma rápida en 36 horas. Y el resto de las drogas vasoactivas, que se había quedado la milrinona y la epinefrina, se pudo suspender todas las 48 horas, pudiendo completar de forma estable la hipotermia. Sí presentó una hiponatremia hasta 128 miligramos por litro, que se manejó con restricción, pero se recuperó post suspensión de vasopresina. ¿Ya? Entonces, las conclusiones y recomendaciones es que la vasopresina puede ser eficaz y segura en casos de hipertensión pulmonar severa e hipotensión refractaria, pero tenemos que seleccionar bien a los pacientes, ya que vamos a tener más efectos adversos en recién nacidos pretérmino, por ejemplo, o con dosis más altas, y también es necesario tener criterios de inicio claros en cada unidad, porque no hay que iniciar, por ejemplo, con una disfunción ventricular izquierda importante, hay que primero evaluar esa parte, y tampoco se debería usar como monoterapia si es que hay disfunción ventricular y hay requerimientos de inotrópicos. O sea que tenemos que tener claros los criterios de inicio.
el monitoreo debe ser riguroso y constante para titular de forma adecuada y también para bajar de forma adecuada el medicamento. Y considerar que su uso va a ser más frecuente en pacientes graves, que va a ser de rescate, y hay que considerar también que puede que requieran terapias más avanzadas como ECMO, si es que, por ejemplo, tenemos una disfunción ventricular izquierda que no se pueda manejar. Entonces acá el, lo más importante son estos como mensaje, y el doctor Santelice, que con el grupo de la Católica, viene a continuación, le va a presentar su estudio de vasopresina, que es la corte más grande que hay en la actualidad acerca del medicamento, y tiene mucha más experiencia clínica, así que ahí también nos puede eh, dar su experiencia. Gracias. Muchas gracias, Alian. Gracias a todos por la invitación. Voy a compartir. Se ve Bueno, como perfecto. decía, gracias por la invitación. Vamos a compartir un poco nuestra experiencia en el uso de vasopresina en hipertensión pulmonar, y también, en el fondo, mostrar un poco la evidencia que respalda esto, ¿ya? Eh, Nosotros la estamos utilizando desde el año 2019 en un protocolo estandarizado. Desde el año 2019 hasta ahora, fines de mayo del 2025, lo hemos usado en 106 pacientes, con un rango de edad gestacional bastante amplio, en el fondo, desde las 26 semanas, el prematuro más pequeño que lo ha utilizado, hasta niños de término. Y la evidencia que voy a compartirles es en base a un paper que publicamos a fines del año pasado en el Journal of Perinatology, con Daniel Mazzoli, Javier Catán, Alberto Toso, Matías Luco, en que evaluamos vasopresina como terapia ayudante en hipertensión pulmonar en niños de término con hipotensión sistémica refractaria. Muy brevemente, la hipertensión pulmonar sabemos que aumenta la resistencia vascular pulmonar asociado a hipoxemia y una disfunción hemodinámica. 30% de los niños sabemos que no responden al óxido nítrico, y la vasopresina es un vasoconstrictor sistémico que no incrementa la resistencia vascular pulmonar. Por eso es el objetivo de utilizarla. Como presentó Alian, es un neuroactivo endógeno producido en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, secretado por la hipófisis posterior, que su rol como hormona es mantener el volumen circulante, la osmolaridad sérica, y tiene un potente rol vasoconstrictor sistémico. Y a bajas dosis produce vasodilatación selectiva de territorios vasculares, pulmonares y renales, a través de la liberación del óxido nítrico por la estimulación de los receptores de endotelina, o sea, endoteliales de oxitocina. Y hasta dosis descritas alrededor de 0,02 unidades por kilo minuto no aumenta la presión de la vasculatura pulmonar, ¿ya? Pero sí, tal como dijo Alian, tiene mínimos efectos cronotrópicos e inotrópicos. Por lo tanto, cuando hay una disfunción ventricular, no es la droga de elección. Nuestro objetivo es describir los efectos de la vasopresina en los recién nacidos de término con hipertensión pulmonar e hipotensión refractaria, y evaluar parámetros hemodinámicos, respiratorios y ecocardiográficos. Fue un estudio retrospectivo que incluimos pacientes desde el año 2019 hasta diciembre del 2023. Fueron 68 pacientes que tenían hipertensión pulmonar asociado a índices de oxigenación mayor a 30, hipotensión sistémica con presión arterial menor al percentil 3, y que hayan requerido vasopresina por más de 6 horas. Se excluyeron pacientes con cardiopatías congénitas, malformaciones letales y que utilizar vasopresina menos de 6 horas. Nosotros tenemos un protocolo estandarizado del manejo de la hipotensión en los niños con hipertensión pulmonar, y a todos los pacientes, todos los pacientes que reciben vasopresina pasan por este protocolo. Entonces eso permite homogeneizar un poco más la población y el manejo. Nuestra primera línea es epinefrina con dosis tope hasta 0,07 gamas por kilo minuto,
Cuando llegamos a eso, agregamos hidrocortisona y después de la hidrocortisona partimos con vasopresina, con un rango tal como señaló Alian entre 0.0003 a 0.0016 unidades por kilómetro. Los parámetros que evaluamos fue parámetros hemodinámicos, presión arterial, pH, ácido láctico, exceso de base, débito urinario y el score vasoactivo inotrópico, y de oxigenación, el índice de oxigenación, la FiO2 y la presión media de la vía aérea. Brevemente, respecto al score, tal como dijo Alian, es una fórmula que asigna valores diferentes a cada fármaco porque no todos los inótropos y vasopresores tienen la misma potencia o el mismo efecto, ¿ya? Entonces, los factores multiplicados se reflejan por la potencia del fármaco, el impacto hemodinámico y las dosis que se requieran habitualmente, y por lo tanto permite homogeneizar las distintas drogas que se utilizan a dosis diferentes. Bueno, de nuestros pacientes, el 83% tenían una hernia diafragmática, el resto eran aspirativo meconial, neumonía, glicogenesis pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial, pero principalmente eran hernias diafragmáticas. Eran todos niños de término con edad gestacional alrededor de 38 semanas, peso de nacimiento de 3 kilos, AMCAR promedio de 5, 30% nacidos por cesárea, 40% sexo masculino, un poco más de la mitad fueron nacidos en el centro. El promedio, la mediana de días del inicio de la vasopresina fue de 2 días, con un rango entre 0 y 13. Y el promedio de duración de la vasopresina fue alrededor de 80 horas, ya con un rango entre 48 y 165 horas. Y un 8% de estos pacientes requirieron ECMO. En cuanto a la presión arterial sistémica, vemos que a partir de las 4 horas del inicio de la vasopresina, se produce un aumento estadísticamente significativo, tanto en la presión arterial sistólica como en la diastólica. En cuanto al score vasoactivo inotrópico, a partir de las 8 horas se produce una disminución significativa. En cuanto al láctico y al débito urinario, también vemos que a partir de las 4 horas aumenta en forma significativa la diuresis y disminuye el láctico. El pH también aumenta en forma significativa a las 4 horas, y el exceso de base también. En cuanto a los resultados de oxigenación, el índice de oxigenación, los requerimientos de oxígeno y la presión media de la vía aérea disminuyen en forma significativa también a partir de las 4 horas. La evaluación ecocardiográfica, la ecografía previo al inicio de la vasopresina, que en promedio fue alrededor de unas 4 horas previo, todos los pacientes tenían hipertensión suprasistémica, conductus exclusivo de derecha a izquierda. La primera ecografía post inicio de vasopresina, que en promedio fue alrededor de 7,5 horas post inicio, un 48% ya tenía un chant que era exclusivo de izquierda a derecha. En cuanto a la evaluación de la función ventricular, el gasto cardíaco izquierdo y derecho mejoraron en forma estadísticamente significativa entre la evaluación pre y la evaluación post inicio de vasopresina, lo que también se puede explicar por qué estos pacientes, como les dije, están dentro del protocolo y están con epinefrina mientras están con vasopresina. Cuanto a seguridad, se observó en todos los pacientes una disminución del sodio plasmático, pero ninguno tuvo una hiponatremia severa y no tuvimos ningún otro evento o efecto adverso ni isquémico relacionado en los pacientes. Bueno, está la mayor corte publicada en recién nacidos con hipertensión refractaria. Se ve que en los parámetros tienen una respuesta muy rápida, muy precoz en las primeras 4 horas. El protocolo, al ser homogéneo, fortalece la validez del estudio y vemos que la vasopresina mejora la presión sistémica y la oxigenación en niños con hipertensión refractaria. Es una terapia coadyuvante prometedora, pero obviamente se requieren estudios controlados. Muchas gracias.
Gracias, Felipe. ¿Alguna pregunta a la audiencia? Excelente la presentación de ambos. Muchas gracias. Felipe Santelli estaba de vacaciones, así que se agradece, interrumpió sus vacaciones para poder presentar. En el chat, Yo revisemos. parto por No hay. tienes aquí un palo blanco, ¿puedo partir yo con alguna pregunta? Adelante, Paulina, por Sí, mientras. agradecerle a los dos, a Lian, excelente presentación, Felipe, también excelente, muy ilustrativa. Sí, claro, uno cuando revisa la evidencia, probablemente, como no son estudios controlados, en el fondo la mortalidad puede verse, excepto en el indio, en el estudio indio que no hay ECMO, se puede ver a veces un poco perdida como outcome en el sentido de que probablemente todos los centros que los reportan son grandes centros donde tienen todo mucho más controlado y además hay ECMO, así que en ese sentido, claro, buscar outcome, mortalidad es bastante difícil. Pero a mí me preocupa mucho desde mi mirada, desde la neurología neonatal, es el siempre estar recibiendo pacientes con tantas drogas vasoactivas y que se usaba tanta epinefrina, en un momento además asociada a norepinefrina, y los efectos neurológicos que veíamos a largo plazo. Y no sé si hay evidencia de cuál es el efecto sobre la circulación cerebral de la vasopresina. No sé si tienen información de eso. Eh, a ver, hay estudios en modelos animales. Y sí, o sea, la vasopresina es vasoconstrictor. Y también influye en también hay vasoconstricción a nivel del flujo cerebral. ¿Cuánto impacta o comparado con otras drogas, cuán vasopresor es? Ahora, no hay descrito eventos isquémicos, por ejemplo, asociados a la vasopresina, ¿ya? A nivel cerebral, pero sí el vasoconstrictor. Sí, de lo que revisé yo, tampoco describían mucho la circulación cerebral. Sí, lo que más describen es la isquemia periférica y la esplácnica. Mm. No, a mí Bueno, acá aparece una pregunta del equipo de Neo del Sótero, que es similar, así que es la evidencia, si existe evidencia de uso de vasopresina en prematuro. ¿Y cuál es la experiencia en prematuro extremo? Si han usado ustedes en prematuro extremo, excepto el caso que tú describiste. Sí, sí, a ver, evidencia como publicada hay poca. Como en los estudios de percentualidad en general, los N son pequeños. Nosotros tenemos, yo creo que lo vamos a publicar de aquí a fin de año, tenemos alrededor de 30 prematuros bajo 32 semanas. Extremos, tenemos un par menores de 28 semanas. No tengo el número exacto ahora, pero alrededor de 8. Y fuera de hiponatremias que son un poco más severas, que recuperan bien, no ha habido mayores eventos, pero sí hay artículos que escriben que hay mayor asociación de enterocolitis sobre todo. Eh, Así que en el fondo hay que tener harta precaución. En general, lo importante es ocupar la dosis lo más baja posible y el menor tiempo posible, como decía León. Pero no pregunta, encontré indicación para usarlo. Javier Cifuentes pregunta si en el estudio que publicaron, Felipe, son niños de término. Entiendo que sí, ¿cierto? Sí, solo de término. De término. Lo otro, quizá algún comentario de por qué eligieron la dosis de epinefrina menor de 0,1, porque también es bastante frecuente que cuando un paciente está hipotenso se sube la dosis de epinefrina. Nosotros hemos recibido guaguitas hasta que llegan con dosis altas, hasta de 3 hemos recibido, que lleguen vivas, digamos, pero en el fondo algún comentario ahí sobre la dosis, porque alguien podría decir, mire, si le subo más la dosis, quizá me evito usar la vasopresina. Eh,
No sé si tiene algún comentario ahí Sí. A ver, eso fue una decisión como equipo principalmente. Vemos que generar dosis altas de epinefrina o de cualquier droga fuera de producir mayor vasoconstricción, mayor isquemia, mayor acidosis, no producen ningún beneficio en los pacientes. Y al contrario, en el fondo se mete en un círculo vicioso que genera más acidosis, el paciente está más hipóxico, y en general dosis más de 0,1, lo único que muestran es un daño, es como más daño al paciente que beneficio, más que para subir la presión arterial o cualquier beneficio que uno apunta. Entonces, en general, por eso utilizamos drogas, o sea, dosis hasta 0,07, en que más allá de eso no hemos visto mayores cambios, más que aumento de la acidosis láctica en los pacientes sin beneficio. Pero eso es una decisión como equipo, más que respaldado por mayor evidencia. Y que en todo caso nos ha traído buenos resultados. Súper. Hay una pregunta Viviana Segura levantó la mano. Hola, Hola. buen día. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, acá hablamos desde La Serena de la UCI neonatal. Nuestra realidad es bastante distinta a la que está en los papers porque nosotros no tenemos ni óxido nítrico, ni ECMO, ni posibilidades y siempre tenemos que trasladarlo. Entonces mi pregunta es, igual nos dieron la opción ahí en la presentación del doctor Aranda de cuándo usarla, pero me gustaría que nos pudieran aclarar en qué momento nosotros iniciamos la vasopresina. La hemos usado, pero ya como última medida de salvataje. Entonces la pregunta es si la podemos introducir antes. O sea, ¿desde cuándo la podemos partir con seguridad? Si quieres contestar tú, Elian. Sí, o sea, también acá nosotros estamos en Santiago, pero no contamos tampoco con nítrico de forma inmediata. Esa no es, o sea, tiene su delay y también tenemos que derivar a los pacientes que van a tener riesgo de ECMO. eh, y bueno, para partirla de forma segura, es lo que entiendo la pregunta, como... Sí, ¿Cuándo? en honor a mi apellido. Ah, ya. ¿Cuándo? ¿Cuándo es la indicación? O sea, si tiene indicación de óxido nítrico, quizá un paciente y por mientras pide el Sí, traslado sí. y si el paciente está hipotenso, podría ser, ¿cierto? Puede usar epinefrina. Claro, sí, sí, ya ven que hay una hipotensión refractaria y hay una hipertensión pulmonar que efectivamente sea eso y no sea una cardiopatía, por ejemplo, si tampoco tienen posibilidad de descartar eso, es mejor también que lo deriven antes, pero si ya se descarta eso, sería seguro empezar a usarlo cuando ya gastaron una droga vasoactiva catecolaminérgica, gastaron la bala de la hidrocortisona y de los bolos. Ya con eso ya uno ya podría partir vasopresina como tercera línea y claro, sí, eso como, y también ocupando algún vasodilatador mientras o lo trasladan o llega el nítrico del territorio pulmonar como mirrenona o sildenafil si es que tienen disponible. Sí, o sea, tenemos sildenafil, pero lo tenemos que pedir, o sea, hay que estar como preparados cuando en el horario hábil. Entonces, nosotros partimos Epi-Milri y como tercera vez nos tiramos con dopa, la hidrocortisona, bolo de suero y la vasopresina lo hemos usado cuando ya estamos así como hasta el cuello. Entonces, la pregunta es si la partimos antes. Y nos queda claro que sí. Sí. Como complementar un poco lo que dice Elian, primero, depende un poco de cada centro. Hay muchos lugares y nosotros también hemos usado vasopresina como primera línea. Pero hay que tener en consideración dos cosas. Uno, que te sirve como para un paciente con una hipotensión sistémica importante. Y segundo, que tienes que asegurarte que tenga buena función del ventrículo izquierdo. Porque si tienes un paciente que tiene disfunción del ventrículo izquierdo, puede ser deleterio usar vasopresina. Pero es una droga súper segura. Entonces yo creo que el mensaje principal de esta reunión, esta presentación, es un poco perderle un poco el miedo a usar vasopresina. Una droga segura que tiene buenos resultados y que uno debería empezar a usarla en forma
precoz a lo que, a lo que estamos acostumbrados y de repente quizás no como segunda, tercera, cuarta línea, sino que incluso está como primera línea, depende un poco del contexto del paciente. ¿Ya? Pero sí asegurarte que en el fondo sea un paciente con hipotensión y que tenga buena función del ventrículo izquierdo. Claro. Sí, porque si se ocupa, por ejemplo, norepinefrina, o sea, epinefrina en dosis alta o se ocupa norepinefrina en dosis alta y se agrega una segunda catecolamínérgico, lo que se está haciendo es más aumentar la resistencia ocular sistémica y la pulmonar también. Entonces no hay un efecto tan adecuado. Entonces ahí la vasopresina al ser más selectivo sería una opción mejor. Pero siempre y cuando, como dijo el doctor acá, que no tenga disfunción ventricular izquierda para que no tengamos una falla, un shock cardiogénico. Sí, ahí Muchas gracias. sí, fantástico. Como jefa de servicio quería como complementar que es súper importante que en los distintos servicios se genere un grupo de evaluación hemodinámica, que sea el grupo que tenga más expertise en ecocardio y que esto es bastante dinámico, como dice la palabra. Entonces, ir tomando las decisiones en conjunto, que se protocolicen el manejo en las unidades también, porque a veces por salvar el turno, a veces suben las dosis y eso puede tener efectos a largo plazo del paciente que hoy día estamos tratando de evitar. Así que, y bueno, para partir usando vasopresina, todos hemos necesitado ayuda, no es tan fácil, es algo distinto y que requiere justamente esta evaluación muy cercana por el grupo de hemodinamia. Bueno, muchas gracias. Les damos muchas gracias a los presentadores. En el chat dice maravillosa presentación, todo muy bien planteado, documentado. La verdad es que fue muy linda la presentación y creo que muy útil para todos. Y bueno, les damos las gracias, les pedimos a los jefes de servicio que estén pendientes de sus correos porque ya estamos mandándoles la solicitud de información que habíamos prometido sobre el uso, o sea, cómo están sus unidades y también un poco de saber de datos de sus unidades para que podamos compartir. Y los invitamos a la siguiente reunión. José Luis, ¿tú quieres dar las últimas palabras, por favor? No, gracias por la audiencia. Se conectaron 120 personas, más los chats que son de unidades, del Sótero, del Padre Hurtado, La Florida, hospitales de diferentes ciudades grandes en Santiago. Así que ahí probablemente hay muchos más pediatras y neonatólogos conectados, así que se agradece, ha ido aumentando la audiencia, así que estamos bien contentos. Solo dejarlos invitados para la próxima reunión, que es el 12 de agosto, con la doctora Daniela Gatini, que ella es gastroenteróloga, especialista en intestino corto, trabaja en el Sick Children's Hospital en Canadá, en Toronto, y entonces nos va a presentar este tema de la insuficiencia intestinal, el intestino corto en recién nacidos. Así que los dejo a todos invitados. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y si no respondimos algunas preguntas, se pueden comunicar con los expertos aquí por interno para zanjar algunas dudas. Así que muchas gracias. Por la hora ya damos fin a la presentación. Chao, nos vemos en la próxima. Bien.